Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy domingo 11 de octubre. Pues nosotros acá en tierras, ¿qué podemos decir? Tejanas. Allá, Abraham, en la Hola, Sultana. buenas tardes. Saludos de aquí para allá. Y de allá para acá. También. Es mutuo. Oye, Abraham, precisamente el día de ayer fue el día de la salud mental. Exactamente, tienes razón. Y mañana es el Día de la Hispanidad, también, 12 de octubre. Entonces, pues muchas fechas importantes, ¿verdad? También, no solo en el país, sino en otros países también. Sí, y precisamente ayer, pues en medios digitales, en medios impresos, en medios televisivos, como que nos bombardearon de información sobre la salud mental. Entonces, es como que un refuerzo de lo poquito que hemos estado viendo. Espero que se siga complementando todo esto y que lo podamos ver como algo más, más fácil, algo más, no quiero decir normal, sino más cotidiano, ¿sí? Así Poder es. estos estigmas que hay sobre la salud mental, poder poner mayor atención y que no carezcamos tanto de información, que podamos tener más acceso, no solamente que esté ahí la información, sino que nosotros tengamos esa curiosidad o que querramos seguir aprendiendo. Sí, definitivamente la salud mental, pues es un rubro, de hecho, de los de salud, de los más descuidados. Si de por sí las partidas que se invierten para los cuidados de salud en muchas partes es poco, pues la salud mental es el último rubro que recibe apoyo por parte de muchos programas de gobierno. ¿Y a qué debemos eso? Pues que muchas veces los sistemas de salud así son, ¿verdad? Son sistemas pues que trabajan con el mínimo de personal y bueno, también tenemos que admitir que actualmente pues hay más oportunidad para los psicólogos, psicólogas, para trabajar la salud mental. Antes pues era más complicado, pero bueno, al día de ayer estuve escuchando varios profesionistas, doctores, psiquiatras, varios psicólogos que expusieron su punto de vista. Nos tocó trabajar hace un tiempo con un psiquiatra y un grupo de trabajadores de la salud mental, por lo que hablo esto. Me invitaron a mí a trabajar con ellos. Bueno, yo estuve trabajando con ellos aproximadamente 2 meses, poco más, en un grupo que trabajó con personal de un hospital muy usado allá en Monterrey para lo que son los casos COVID. Entonces, pues fue un trabajo muy fuerte, muy interesante, donde realmente veíamos que la salud mental actualmente se forma, ¿sí? No solamente se tiene que formar en la conciencia de los que están enfermos o de los que ocupan la ayuda, sino de los cuidadores, de los servidores públicos y de los encargados de generar políticas para la salud mental. Entonces, y esto lo agregamos porque como agregado a todos los padecimientos de salud, obesidad, hipertensión, diabetes que tenemos en el país, le agregas que hay un nuevo componente que es el COVID, que es un tipo de enfermedad, bueno, no es una enfermedad todavía como bien diagnosticada, sino que es algo nuevo. Entonces, le agregó le agregó un nivel mayor de estrés a la población. Entonces, estábamos viendo niveles altísimos de estrés en los cuidadores de salud, aparte de lo que ya se maneja en todos los hospitales, ¿verdad? Y esto recaía en todo el mundo, no creas, recaía en los de seguridad, recaía en las personas que atendían las enfermeras, recaía en el personal médico, obviamente, recaía en las ambulancias, pero algo muy curioso es que también recaía mucho en el personal administrativo, el que aparentemente no tenía ningún tipo de contacto con pacientes,
pues vimos que los niveles de estrés fueron muy altos y que también era muy común que se vivieran depresiones, ¿sí? Depresiones también que hacían que las personas se ausentaran o que también gente que tenía muchos años trabajando se tuviera que pues jubilar antes, ¿verdad? Para cuidar su salud. Entonces, si eso lo vemos con trabajadores que son profesionistas en la salud, imagínate qué pasa con la comunidad en general, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, que no conoce sobre salud mental. Entonces, estamos viendo ahí un punto importante y a favor de nosotros, pues hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, ahorita mencionas tú factores que pudieran o factores que intervienen o que afectan esta salud mental. Y pues, como bien comentas, ahorita es el ambiental, y súmale, por ejemplo, los genéticos que ya pudiéramos traer precisamente por genética de hereditarios, y ahora estos ambientales, como dices, los administrativos que se supone que pues ellos no están en el diario con el contacto ahorita con pacientes COVID en hospitales, ahorita si lo decimos precisamente de medio hospitalario, a mí me importa mucho ese tema porque, por ejemplo, por el tema de las enfermeras en sí, entonces son cuestiones que ¿para qué es importante que nosotros tengamos una buena salud mental? Pues sin duda nos va a estar ayudando el que tengamos una salud mental en buena calidad, o ¿cómo decirlo? Que esté bien trabajada. Nos va a ayudar a enfrentar el estrés, por ejemplo, de lo que estamos pasando ahorita. Nos ayuda a estar físicamente más saludables, a tener las relaciones interpersonales sanas. Ahorita la importancia de las relaciones interpersonales, porque está el alejarnos, el cambiar el saludo. Por ejemplo, los regiomontanos somos muy dados del abrazo, del beso, y en un cachete y en el otro. Entonces, como que el carecer de esto te pega. Exactamente. Hubo muchos supuestos justamente sobre esto, pero uno de estos era, pues nosotros qué tan sanos estamos, ¿va? Es bueno ver que si manejamos el tema de salud emocional, pues estamos en el tema de la salud mental, ¿verdad? No solo los doctores o los psiquiatras, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos muchos cambios que hacemos en nuestra vida con este tema de la salud mental y hay que responsabilizarnos de lo que nos toca. En este caso, sobre lo que estábamos haciendo, era trabajar con talleres de cuestiones de técnicas para que ellos expresaran sus emociones, los cuidadores, ¿verdad? Entonces estaba muy padre porque veías desde el doctor que era especialista hasta la persona que era intendente o trabajabas con el personal de seguridad y gracias a Dios es un proyecto que pues se formó con la voluntad de varias personas, no fue ninguna cuestión digamos presupuestal, es decir, no recibimos ningún pago en este caso, aclarando, ¿verdad? Ni tampoco fue una cuestión que alguien lo estuviera financiando, simplemente pues es lo que pasa cuando te organizas como profesionista y puedes trabajar con otras personas que tienen la misma visión que tú hacia la salud mental, ¿verdad? Y que tendremos mucho que prevenir en los próximos años en muchas áreas, empezando tal vez también por la escuela, porque actualmente la escuela está pues actualmente viviendo un cambio también, ¿sí? Pero estamos dejando de lado toda la cuestión también de los costos que va a traer para los maestros, ¿sí? Y para los alumnos adaptarse a estas nuevas formas de trabajo, de educación, ¿verdad? Entonces, es un tema tan amplio que, pues obviamente también nosotros ahí estamos, al menos trabajando con las personas, ¿verdad? Las personas que crean políticas o que crean leyes a favor de esto, pues ellos están en otro ámbito, pero es importante también conocer ese tipo de cambios que existen en la ley de salud, en diferentes aspectos de lo que tiene que ver la salud mental.
para saber cuáles son los cambios, ¿verdad?, que se está viviendo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo escuchas esto de la salud mental, Mari? ¿Tú cómo crees que impacta, por ejemplo, en el vivir, en el diario? Bueno, pues es muy importante tener una salud mental bien, como ustedes dicen, porque no solamente incluye el estar bien, es estar bien con uno mismo y también comprender a otras personas. Y más ahorita que es como acaban de decir, que hay muchos cambios actualmente de que no podemos salir en grupos tan grandes, tenemos que tener nuestras debidas precauciones, que la mascarilla, que tomar la distancia de la gente. Entonces es muy importante también comprender las situaciones que pasan en otras personas. Y precisamente en esto que hablas tú, que comentas ahora, esto que dices tú, Mari, si tenemos una buena salud mental, entonces nos va a ayudar a que podamos trabajar y estudiar más productivamente, o sea, para que seamos más funcionales y para que podamos llegar a alcanzar como que ese máximo o ese gran potencial o esas grandes metas que nos vamos como que poniendo. Ayudamos más a la comunidad, ayudamos más a la familia, o sea, esas redes de apoyo. Entonces, si lo vemos así, mira, o sea, es muy importante la salud mental, no solamente porque seamos psicólogos y nosotros queramos imponerlo o hacer que los demás piensen como nosotros. O sea, ya si lo vemos así, Mari, o sea, tú misma lo detectas en la forma en que tú trabajas, con quien tú trabajas, que no es el ámbito de psicología, pero detectas estas cosas. Sí, claro, así es. No soy psicóloga, pero como persona, fuera de los psicólogos, se ven varios tipos de salud mental. Hay unas que no están muy desarrolladas, hay otras que están bien desarrolladas y que van aprendiendo, obteniendo ese aprendizaje de la vida. Así es. Entonces, si vemos la importancia de nuestras emociones o la importancia de hecho, nosotros hablábamos anteriormente que nosotros las vamos cuidando, por ejemplo, o cuando vamos, no sé, estoy estresada, me pongo a leer, me doy un baño de tina, me pongo a pintar, me pongo a bailar. Decíamos cada quien, por ejemplo, qué es lo que hacemos cuando tú se sientes muy estresada, sientes que ya te está rebasando. Entonces, el seguir haciendo énfasis, que tú puedas detectar qué es lo que te gusta hacer para que esto baje un poco tus niveles de estrés. Sí, es muy importante, como lo comentamos en el programa anterior, que era también importante cambiar un poquito la rutina, que también cambiar un poquito, que no todo sea en la vida rutina, cambiarlo un poquito, y eso nos ayudaría también a nosotros bajar el estrés que vivimos ahorita, que porque muchos no podemos ir al baile o porque no podemos ir a comer con tanta gente. Entonces eso también es muy importante, no sé, podrían cambiar el salir al baile por ir al parque a caminar un rato, o escuchando música, o leer un poquito para tener un poco más de conocimiento. Entonces tendríamos que tomar como muchas cosas diferentes a lo que ya estábamos acostumbrados a hacer. Entonces ya le estamos dando la mayor importancia a las emociones, a la mente, pues a la salud mental. Y a lo más importante es estar bien con uno mismo. Así es, definitivamente, por ejemplo, aquí en estos casos, pues hay más demanda de atención y también hay más psicólogos, sí hay psicólogos, psicólogas, pero aún así mucha gente sigue sin tener acceso a una atención adecuada. Entonces, nos habla que todavía hay muchísimo que trabajar, ¿verdad? Y que todavía no tenemos como esa cultura, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, de acudir al psicólogo. Creo que realmente sí nos falta todavía tener todavía más apertura a estos temas y que no es de a gratis, que pues hasta que llega una pandemia se ve que se requieren más profesionistas, ¿verdad?, más doctores, más enfermeras en la cuestión médica y a la par el resto de las profesiones, ¿verdad? Entonces, pero estamos viendo que no le damos la importancia, aunque las pandemias no sean nuevas. De hecho, no sé si recuerdan que hemos tenido varias epidemias. Esta la manejaron como pandemia,
pero varias epidemias, por ejemplo, la influenza, o por ejemplo, lo que comentaban sobre el virus de las vacas locas, que también fue muy conocido. Incluso hubo también ébola. Estados Unidos vivió también una cuestión muy fuerte, y también cuando manejaban la cuestión de la peste bubónica, cuando hubo un brote aquí mismo en México, hubo en los años 1900, hubo algunos casos así en algunos pueblitos. Entonces, y pues no son nuevas, o sea, hemos tenido brotes en varias partes del mundo, pero sin embargo, no hemos aprendido que necesitamos tener un sistema de salud saludable, ¿sí? Que si bien los psicólogos y psicólogas estamos y hay más oferta de trabajo, ¿sí? Todavía, por cuestiones de estadística, pues, ¿cuántos psicólogos puede haber para toda la población? O sea, y vemos que es muy, muy bajo el nivel, ¿verdad? Todavía. Entonces, tendríamos que generar también otro tipo de estrategias. Decía, en este caso, el psiquiatra con el que trabajamos este proyecto, que él veía que tal vez se tendría que trabajar una modalidad grupal y comunitaria para poder alcanzar todos los casos que se desencadenan de un fallecimiento por COVID, de una violencia familiar o muchísimas situaciones que están viviendo. Actualmente me tocó atender a una persona que tuvo que ir a poner una denuncia porque un familiar suyo estaba haciendo mal uso de las pensiones de otro familiar, ¿sí? Siendo que ese familiar estaba en cama, enfermo de varias situaciones terminales, y estaba usando indebidamente sus pertenencias, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es una situación muy amplia, ¿no? En esto de la salud mental, ¿no? Podemos incluir otro tipo de situaciones, no solamente los trastornos emocionales, sino también los trastornos del carácter, las sociopatías, la criminalidad, que también va asociado a la salud mental, ¿verdad? Las cárceles llenas y los hospitales llenos. Esto nos hablaba mucho Michel Foucault también, este autor que veíamos en la facultad, sobre que los sanatorios venían siendo como para las personas indeseables, las personas que mendigaban en la calle, las personas que eran pues prostituidas o personas que en situación de calle, eran los primeros que llegaban a los sanatorios mentales en esa época, ¿verdad? Y estamos volviendo a esos tiempos. Realmente no ha cambiado gran cosa ese tipo de visión, pero creemos que tendríamos que pasar a un segundo nivel donde Bueno, Abraham, creo que dejamos de escucharte. Pero entonces aquí... O de arriba hacia abajo, con buenas políticas de arriba y que sean eficientes en cada ámbito de salud, de seguridad, de economía, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay muchas visiones, pero sí tendríamos que ponernos a ver cuál es nuestro papel en este enorme problema, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos como que sacar unas conclusiones, que no está mal que nosotros pidamos ayuda, que no es malo sentirnos mal, que no es malo llorar, porque así como comentas tú un caso, el jueves o viernes hablaba yo con una paciente y precisamente, o sea, decía ella, cómo ven las personas que la rodean, lo ven malo el que ella llore por una situación de duelo, una pérdida. Es normal que ella llore, es normal que ella se sienta mal. Yo no esperaría que si ha pasado un corto tiempo después de la pérdida y que ella esté bien contenta y feliz y que no pasa nada. A lo mejor habrá quien pueda llegar a esa situación, pero en este caso ya no es malo que ella llore, no es malo que ella esté triste, no es malo que ella te exprese, o sea, estoy triste porque él murió, estoy triste, estoy muy dolida, nunca, o sea, todo esto no es malo. Entonces, no es malo hablar de lo que nos está doliendo, de lo que nos está pasando, no es malo tener o pasar por días difíciles,
no es malo ser la persona que tú eres, porque a fin de cuentas, la vida no solamente son como cosas muy bonitas y muy bellas. Hay situaciones, hay robos, hay asesinatos, hay enfermedades, y a pesar de todo eso, como quiera, la vida es bonita, pero están estas, ¿cómo diríamos? Están estos opuestos, pero es parte de la vida. Claro, en esto pues siempre va a haber una situación de apoyo. Digamos que el apoyo debería ser pues mejor, ¿verdad? Tenemos que ver siempre que debe de haber el deber ser y lo que realmente hacemos, ¿verdad? Entonces, y lo sabemos porque nos toca al egresar de la facultad, nos hacen decir un juramento, así como al médico, así como al doctor, también nosotros también juramos por ese, de hecho, tú te acuerdas cuando haces tu examen profesional y juras ahí ante el grupo, entonces te estás comprometiendo a algo, sí, que es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que ver las cosas realmente más profundidad para no caer luego en solamente ver la superficie de las cosas, ¿verdad? Sí, el ver nada más por encimita. Tenemos que trabajar desde lo que digamos que hemos aprendido, ¿verdad? Que hemos aprendido ahora sí como por cuenta propia o por estudio. Pero definitivamente cuando llega una crisis, bueno, hay también oportunidades y decía Erik Erikson que es una oportunidad para cambiar, para ser mejores. Entonces, creo que ahí es donde podemos hacer un acomodo. Eh, pero sí es importante esto, ¿no? Que el que no recuerda está condenado a repetirlo, ¿verdad? El que no tiene una buena memoria, digamos, va a vivir con esa inconsciencia de no saber por qué hacer las cosas, ¿verdad? En vez de saber que puede tener una vida y se puede automotivar y puede inclusive ser autodirigida, dirigir su vida hacia los objetivos que ella busque, ¿verdad? Pero Sí. hay toda una situación que tenemos que trabajar también nosotros, ¿verdad? Bueno, precisamente ahorita, Mari, así se me ocurre como que una pregunta. Y bueno, te digo a ti, Mari, porque tú nos estás compartiendo como que las experiencias que tú pasas a diario, que has pasado, que has vivido, y que a pesar de todo eso, tú estás aquí. O sea, enterita, guapísima, queriendo hacer como que todo lo que se te ocurra, todo lo que deseas. ¿Cuánta salud mental o cómo crees que afecta tu salud mental el tipo de vida que tú llevas? Si nos puedes, por ejemplo, compartir cuál es el tipo de vida que tú llevas. Bueno, el tipo de vida que llevo es tener, más que nada, es el positivismo en mi vida, de ver la vida diferente, de ver la vida que me aporta mucho ahorita. Y sí, yo creo que la salud mental para mi persona ha sido muy importante, ver la vida de otra forma, de ver las cosas positivas. Y por decir en este caso, donde estamos hablando también de la pandemia, también no es malo, también estamos aprendiendo muchas cosas que anteriormente no nos dábamos ese tiempo de conocer. Por decir, de pasar un poco más tiempo con la familia o de tomar el tiempo para nosotros mismos, porque no es malo tampoco tomar el tiempo para uno mismo. También tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, porque tal vez nosotros estamos hablando de que podemos tener ese contacto con la familia, a que no sea igual, y hay otras personas que han perdido a su familia en esta pandemia. Entonces, la salud mental es muy importante porque así uno puede llegar a las metas que uno se le ponga o quiera tener en la vida. Sí. Entonces, para mí sería que es muy importante que veamos la vida de diferente forma, a pesar de las circunstancias en las que estemos pasando. No porque nos llegue a pasar algo negativo, quiere decir que todo lo que se venga a través de eso es algo negativo. Sí, que es el no tener miedo entonces a esas crisis. Sí, claro, no es tener miedo a eso, porque de cada malo que nos llega a pasar en el transcurso de la vida hay algo positivo y se gana más de lo malo que nos ha llegado. Y fíjate que ahorita que hablas de esto, ayer tenía una paciente hablando con ella
Y me dio mucho gusto porque ella sola hizo la intervención, o sea, ella me ganó la intervención. Habla y habla y habla de todo lo mal que le pasó en esta semana, malo, pero, o sea, dice, tengo esto y esto y esto. Entonces dice ella, bueno, ¿qué aprendes? Entonces me dice ella, aprendo que después de todo no fue todo malo, o sea, también tuve cosas buenas, pero no las estaba viendo. Sí, claro, esto creo que, bueno, lo podemos ver desde muchos ejemplos. Erickson era un psicólogo también que estaba viviendo por una situación así. Durante mucho tiempo él tuvo poliomielitis, no se podía mover y tuvo que estar en cama mucho tiempo. Entonces, él cómo aprendió a hacer terapia. Él decía que aprendía viendo a las personas, observaba a las personas y podía entender que la terapia tiene que ser un diálogo entre dos personas, pero para eso una persona tiene que escuchar y la otra tiene que hablar. Entonces, gracias a esa limitación que Erickson tuvo durante su infancia, pudo desarrollar muchísimas esas habilidades que tienen que ver con el lenguaje no verbal, el lenguaje, lo que hablamos sistémicamente digital y analógico. Que una cosa es lo que dices y otra cosa son las expresiones o el tono de voz que tú empleas para hablar, ¿no? Entonces, y hasta la fecha todavía este tipo de casos que él veía que desde niño, que empezó a desarrollar sus habilidades porque no podía moverse, no podía salirse de su cama, ¿verdad? Por la cuestión de esta poliomielitis. Bueno, ya de adulto pudo desarrollar gracias a eso muchísimas otras técnicas, ¿verdad? Y ahorita me acordaba gracias a esto que comentas, otra técnica de él que es la bola de cristal, que es como ponernos a imaginar cómo sería tu vida si después de cierto tiempo ya no existiera tu problema, cómo estarías viviendo esa vida ya sin el problema presente. Hay otras variantes, por ejemplo, la pregunta milagro de Ruperto Charles o la varita mágica de Anna Freud, que son otras técnicas, pero me parece que tiene que ver con esta cuestión de ver en positivo, ¿no? Que bueno, ¿quién lo puede hacer? Pues la persona que tuvo una limitación y después tuvo que trabajar sobre esa limitación. Finalmente, dice inclusive la misma gente que es allegada a lo religioso, dice que pues de tu debilidad se hace tu fortaleza. Entonces, también eso tiene mucho que ver con tu misma capacidad para desarrollarte a pesar de la adversidad, ¿verdad? Sí, y entonces, hablando sobre la terapia, cómo él desarrolló, vaya, todo esto por su enfermedad, a lo mejor si no lo, o sea, y bueno, ahí hubiera sus suposiciones, ¿no? Pero es lo que lo llevó a que pudiera desarrollar esto. Entonces, en terapia, claro, es la importancia de que alguien hable, alguien escuche, y también la importancia de que le des tiempo y le dediques y te esfuerces a ella, porque también, digo, cuando una persona va a acudir a terapia, si la persona no quiere hacer un cambio, aunque lo lleves como que, aunque le pongas así la bola de cristal o la varita mágica, pues no va a lograr más que nada. Claro, bueno, los modelos están ahí para usarlos, ¿verdad? El modelo de Prochaska habla que tenemos que estar siempre viendo en qué nivel está la persona. Está en un nivel de cambio, anterior al cambio, digamos contemplativo, precontemplativo o al cambio, ¿verdad? El precontemplativo es el que llega así como mencionas, ¿verdad? No llega con un problema en sí, o digamos que todavía no tiene claro el problema, ¿verdad? Pero usamos esa misma situación de no querer cambiar para que también él entienda, ¿sí? Que hay un sentido benéfico ante ese no cambio, ¿verdad? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por qué no quieres bajar de peso? Bueno, porque luego tienes que comprar ropa y tienes que cambiar tu estilo de vida y a lo mejor es más cómodo como estás actualmente. Entonces le cambias la manera de pensar, pero no atacas el problema, ¿sí? Sino que redefines la situación, ¿sí? Oye, ¿por qué no quieres ser independiente? ¿Por qué no quieres vivir fuera?
Obviamente puede ser porque tú te preocupas por esa familia que te crió y que estás ahí todavía al pendiente porque son una familia muy unida. Y es muy generoso que tú te sacrifiques por esa familia y no quieras salir de ese ciclo. O sea, tenemos que ser comprensivos, pero también activamente empáticos con las personas, ¿verdad? Y Claro. no quedarnos con el no quiere cambiar, ¿verdad? Porque si no, pues también lo etiquetamos, ¿verdad? Como puede ser llegar a ser una etiqueta, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cuidadosos con ese problema. Claro, esas etiquetas, Sí. esas Así etiquetas. es, que son muy pesadas. Sí. Bueno, y cuando lo manda alguien más, cuando el paciente viene no porque él quiere, sino porque alguien más lo mandó. Bueno, esos creo que tú los tienes muy seguidos, los niños, ¿verdad? Ajá, esos te tocan mucho a ti, ¿verdad? Pues ahí también es trabajar con los padres, hay que darles oportunidad que iban a terapia, que entiendan, ¿verdad?, el beneficio de la terapia. Y que inclusive los padres pueden ser parte del equipo que te ayude a pelear contra el síntoma. Sistémicamente le decimos contra ese enojo peleonero, contra esa pipí molesta cuando son casos de enuresis, o contra el monstruo que llega y se lo come por las noches, en los casos de muchos casos donde el niño tiene muchos terrores nocturnos, ¿verdad? Pues tienes que trabajar y, ojo, darle su lugar a los especialistas, ¿verdad?, también que puedan intervenir, como los psiquiatras, como los neurólogos, para que puedan ayudar en el proceso de sanación. Pero definitivamente, pues a los papás hay que darles esa oportunidad para que también vivan un poquito y conozcan un poquito de lo que el niño está recibiendo, ¿verdad? Sí. Mari, por ejemplo, tú en tus procesos terapéuticos, me queda la duda, lo que nunca hemos platicado eso, ¿cuánto de duración tuvo cada uno, cada proceso? Bueno, el primero que tomé fue para sobre el accidente. Ese creo que lo tomé como 7 meses. Y eran como pláticas de lo que me ha pasado y todo. Después de eso tuve otro proceso a los 15 años, que fue cuando traté de suicidarme, que duró como 3 meses y medio. Y ya de ahí ya son los 2 únicos que he tenido terapia psicológica. Ok, entonces, o sea, sí le dedicaste tiempo, sí le dedicaste trabajo, atención, dedicación. Le dediqué tiempo y sobre todo las ganas de sobrepasar ese problema, de pasarlo como para bien. Tenía esas ganas de salir de ahí. Entonces fue más que nada las ganas. Bueno, Abraham, el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Pero antes ahorita te dejo tantito tu espacio para que te despidas. Y yo quisiera dejarles la misma pregunta que le hice a Mari. O sea, ¿cuánto te está costando o cómo está tu salud mental con el ritmo de vida que te estás llevando? O sea, que pudiéramos como que cuestionárnoslo. Ahí se los dejamos de tarea en esta semana. Y aparte, quisiera que pusieran en práctica que todo un día no se quejen y un día nada más, no se quejen de nada y veamos a ver si lo podemos lograr. Ya la otra semana nos mandan mensaje para saber. Mari, nos despedimos. Sí, hasta luego. Abraham. Hasta luego, muchas gracias y me parece excelente. Muchas gracias, hasta luego.